La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Hola mi gente, ¿recuerdan ustedes que con motivo al Día Internacional de la Naturaleza y el Día Internacional de la Mujer, a principios de marzo realizamos una jornada denominada Ecomujer, donde los árboles se sembraban en honor a una mujer y se le ponía el nombre de quien queríamos homenajear? Pues estuvimos supervisando esas matitas y queremos agradecer el seguimiento que le ha dado la alcaldía de Juan López, ya que fue en esa zona la siembra. Esa actividad recordamos que fue gracias a Medio Ambiente Espaillat, Fiscalía Especializada de Medio Ambiente, el equipo del Fondo Marena y sobre todo la población que se empodera de actividades como estas, productivas, medioambientales y con verdaderos frutos para nuestra naturaleza. Feliz de ver crecer nuestras matitas de Ecomujer. Buenas tardes amigos y amigos. Como siempre, Manuel Grullón para llevarle una nueva versión de su programa Visión RD. Hoy, como casi siempre, análisis y comentario de los principales hechos acontecidos tanto en el plano nacional como en el plano internacional. La actividad político, social, económico en el país está, como dice la gente, al rojo vivo. Y la intervención, la locución del presidente en la noche de ayer, pues le puso color y sabor a la dinámica de la acción económica, política, social en el país. Miren, vamos a hacer algunos comentarios sobre algunos temas que nosotros entendemos de interés. La prensa de hoy reseña que un grupo de diputados sometió a consideración del Congreso un nuevo proyecto de código penal diferente al que se había estado manoseando. Y en esa nueva propuesta de código penal, pues se destacan algunas diferencias con el anterior, en lo que tiene que ver que en esta versión de proyecto de código, entonces se toma en cuenta las recomendaciones que hizo la Procuradora General de la República, doña Miriam, y otras consideraciones de algunas instituciones como Finjus, etcétera. Pero además, esta nueva versión de código contiene las 3 causales y además elimina lo que tiene que ver con los tribunales militares. Ustedes saben que en el Consejo de Estado, en el año 1964, por un decreto ley, el Consejo de Estado se inventó los tribunales militares.
ustedes recuerdan la situación que estábamos, la coyuntura política de 1964, cuando el Consejo de Estado, donde nosotros habíamos salido de la muerte de Trujillo, las elecciones en el 62, el golpe de Estado a Juan Bosch en el 63, y entonces buscando una forma de proteger todos los actos criminales que habían cometido los militares, pues el Consejo de Estado, para tapar todas esas cosas, se inventó un decreto ley que establecía que los militares que fueran acusados de haber cometido algún delito en el ejercicio de sus funciones no iban a ser juzgados por los tribunales ordinarios, sino por unos tribunales especiales, unos tribunales militares. ¿Qué pasa? Eso se mantuvo hasta el día pasado, pero el Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde establece que la imposibilidad de mantener los tribunales militares, porque eso es contrario a lo que establece la Constitución y evidentemente al principio de igualdad ante la ley, que es un principio sagrado dentro de la normativa constitucional en la República Dominicana. Entonces, eso fue eliminado por una decisión del Tribunal Constitucional, pero todavía aquí hay personas que insisten en proponer o insisten en que se mantenga en el país la versión de que los militares puedan ser juzgados por tribunales especiales, tribunales militares especiales. Evidentemente, imagínense que entonces yo voy a proponer que en caso de que yo cometa un delito, pues a mí me juzgue un tribunal formado por un hermano mío, por un sobrino mío, por un hijo mío, para yo ser juzgado por ellos. Evidentemente que las personas que están planteando que se mantenga esa situación están, claro, no es que están obsoletos ni atrasados, es un problema de intereses. Y hay personas que definitivamente actúan en la dirección de sus intereses, independientemente de la sinrazón que puedan tener. Pero así es que andamos, señores. Así es que andamos en este país. Y pasando a otro tema, y para que ustedes vean cómo es que andamos en este país, oigan bien, el ministro de Medio Ambiente, bueno, pues hizo un acto en el Hotel Embajador, me parece, donde se hizo exhibición, se gastó un dinero que no fue poco. Y entonces, cuando se cuestionó al ministro de Medio Ambiente de esa situación, ustedes saben cuál fue la respuesta del ministro de Medio Ambiente. Mire, yo no quise leerlo y venir a decirlo aquí, no. Yo escribí para decirle textualmente cuál fue la respuesta del ministro de Medio Ambiente. ¿Ustedes saben qué dijo el ministro de Medio Ambiente? Dijo: el sector empresarial pagó los gastos de los actos de rendición de cuentas del Ministerio de Medio Ambiente. Oigan bien, señores, que el sector empresarial, diríamos que un sector, porque no pudo haber sido todo el sector empresarial del país, pero eso, traduciéndolo al cristiano, lo que quiere decir
que un grupo de relacionados, un grupo de empresarios amigos, ustedes saben cómo son las amistades con los ministros, y fundamentalmente de las relaciones de los empresarios con los ministros. Y entonces ese grupo de empresarios fue que pagó los gastos de los actos de rendición de cuentas que hizo el Ministerio de Medio Ambiente. Miren lo que yo les voy a decir, señores. En cualquier país del mundo, mire, en el seno de las Naciones Unidas hay 193 países. Y yo pienso que en más de 190 países de lo que conforman la asamblea, la membresía de las Naciones Unidas, en más de 190, un ministro da esas declaraciones y si no renuncia a los 45 minutos, a la hora, está cancelado. Porque en un país donde ahora mismo, anoche mismo el presidente estaba hablando de la institucionalidad e incluso planteó hasta la reforma de la Constitución para garantizar la institucionalidad del país, que un ministro se atreva a decir públicamente que un grupo de empresarios, un sector de los empresarios, pagó los gastos de un acto de su ministerio. Mire, eso es increíble. Eso es increíble. Porque el ministro tiene que reconocer y tiene que saber. ¿Usted cree que cuando hay en las elecciones nacionales, ustedes creen que esos empresarios que financian a esos candidatos, pero solamente, fíjense que solamente financian a los candidatos que tienen posibilidades de ganar? Usted puede ser el candidato con las mejores propuestas. Usted puede ser el candidato con el mejor plan de gobierno. Usted puede ser el candidato con la mayor y mejor formación académica y profesional. Usted puede ser el candidato que haya mostrado durante toda su historia ser una persona identificada con los intereses de la mayoría del pueblo, con vocación de servicio, con vocación democrática, que haya exhibido durante su trayectoria política, social, económica, una honradez, una transparencia a todo dar. Pero mire, si usted va por un partido pequeño que no tiene posibilidad de ganar, no hay un solo empresario que le juegue un boleto de 100 pesos. Ahora bien, usted puede ser el peor de los patanes y usted puede ir sin programa de gobierno, usted puede ir sin propuestas, usted puede ser un invento de los medios de comunicación, pero si usted va por un partido grande que tiene posibilidad de ganar las elecciones, entonces usted no tiene que ir donde ningún empresario. Ellos van donde usted, o mejor dicho, van donde la gente que los rodea, donde los encargados de la campaña, y le solicitan que lo lleven donde usted, le solicitan que lo reciban, para entonces ellos hacer sus aportes. Eso lo sabe hasta los chinos de Bonao en este país, y ustedes saben, y lo sabe todo el mundo, que esa es una dinámica histórica en la República Dominicana. Y ustedes saben para qué los empresarios hacen eso. Entonces, esos empresarios que pagaron los gastos lo están haciendo por la linda cara que tiene el ministro de Medio Ambiente, ¿verdad?
esa gente nunca le van a pedir un favor al ministro, esa gente nunca van a llamarlo para que le permita una cosa y la otra. Mire, esas son de las situaciones muy lamentables, extremadamente lamentables. Y nada, yo pienso que el presidente sabrá lo que hace. Lo que sí es que en el único país del mundo que un ministro puede hacer eso y pasarse más de 60 minutos en el cargo es en la República Dominicana. No hay manera de que en otro país donde haya aviso de respeto a la institucionalidad se puede expresar de esa forma. Se puede expresar de esa forma. Mañana entonces puede aparecer por ahí un jefe de la policía o un ministro de Interior y Policía que pueda decir públicamente, no, que mire, este empresario extranjero o este empresario de la República Dominicana me regaló 2 villas en Casa de Campo, en La Romana, y además también me regaló $10 millones. Y el señor lo coge siendo ministro. Señores, ustedes quieren que yo le diga una cosa. En Estados Unidos, o no en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, pero en Estados Unidos a Barack Obama le hicieron un regalo. Imagínese usted que yo le regale al presidente Obama, por ejemplo, o al presidente Chávez, o al presidente Díaz-Canel en Cuba, que yo le regale un jueguito de mariposita, de una que hacen de cácara de coco aquí, que son bellísimas, que la utilizan en las salas, en las casas. A Obama le hicieron un regalo así, que fue un perrito. Óigame, y él lo aceptó mientras estuvo en la Casa Blanca. Cuando Obama terminó el mandato, dejó todos los regalos de lapicero que le regalaron y ese tipo de cosas, lo dejó en la Casa Blanca, porque eso no era de Obama, eso se lo regalaron al presidente Obama. Y entonces eso pasa a ser propiedad del Estado, del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es así como se respetan las instituciones. Aquí hay varios, bueno, por no decir todos, no voy a decir todos porque no quiero ser absoluto, pero aquí hay un paquete de jefes de la policía que tienen villas donde quiera. ¿Quiénes se la han regalado? Sus amigos. ¿Y usted cree que después que yo le regale una villa en Casa de Campo, usted puede meterme preso, un hijo mío? No importa lo que haga. ¿Usted piensa que hay quien lo meta preso después de recibir una villa en Casa de Campo? ¿Usted cree que un empresario de esos que pagó los gastos de esa rendición de cuentas podrá ser tocado con el pétalo de la rosa? No importa lo que haga en este país, puede tumbar, derricar, secar un río. ¿Lo van a tocar con el pétalo de una rosa? No lo van a tocar. Todo el mundo sabe, porque vivimos en la República Dominicana. Vivimos en la República Dominicana. Y esa es nuestra desgracia. Señores, miren, ustedes saben la situación por la que está atravesando Haití. Entonces, hay muchos países, incluyendo la República Dominicana. Se ha expresado Cuba, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Rusia, con ayuda
para el pueblo haitiano. Pero ustedes saben lo que está pasando en Haití. Y estas son cosas que duelen decirlas, que uno no quisiera decirlas. Pero ustedes saben que las bandas están cobrando peaje para permitir la distribución de las ayudas. Y usted sabe lo que pasó en el día de ayer y hoy en Haití, que 2 médicos especialistas en traumatología, señores, fueron secuestrados por las bandas en Haití. De esos médicos que están metidos en los hospitales, que no están ni siquiera durmiendo por la cantidad de trabajo que tienen. Señores, y esos médicos fueron secuestrados por esas bandas. Son las cosas que no le caben a uno aquí. Son las cosas que uno se pone a pensar. Pero ¿cómo es posible que hayan seres humanos tan desalmados? ¿Cómo es posible que la degradación moral, la falta de solidaridad, el desprecio a los seres humanos haya llegado tan lejos, que haya personas que se atrevan en una situación como la que atraviesa el pueblo haitiano a cometer semejantes delitos? Miren, yo soy un hombre amante de la vida y extremadamente respetuoso de ese derecho, que es el derecho principal de todos los seres humanos, que es el derecho a la vida. Pero la verdad es que en cierto momento a veces uno piensa, pero bueno, este tipo de gente lo que merecen es que se maten, que se fusilen. Que se fusilen. Porque usted se imagina qué podrá tener en la mente ese ser humano capaz de semejante cosa. Bueno, señores, el presidente Abinader, en la noche de anoche, se dirigió al país. En esa alocución, el presidente habló de los principales logros del gobierno en su primer año. Evidentemente que destacó la situación del manejo de la pandemia, que yo pienso que es el logro principal de este gobierno en su primer año. Y además el presidente habló de una serie de obras que se van a iniciar y otras que se le va a dar continuidad, obras que se consideran importantes para el desarrollo del país. Y además, y solamente hoy solamente me voy a referir a esta parte del discurso del presidente, por problema de tiempo. Además, el presidente planteó el compromiso que tiene con hacer una reforma a la Constitución. También habló de la reforma fiscal, pero yo quiero referirme al problema de la reforma a la Constitución. En el día de hoy he escuchado diferentes versiones, diferentes posiciones sobre la propuesta de reforma constitucional del presidente Abinader. Yo creo, ahora mismo no puedo decir con toda la precisión del mundo, pero creo que dentro de las 37 reformas que se le han hecho a la Constitución Dominicana, creo que esta sería o la primera o la segunda
reforma que se le hace a la Constitución que no versa sobre la posibilidad de la reelección presidencial, ya sea para eliminarla, ya sea para continuarla, para cerrarla o para abrirla. Y he escuchado personas manifestando niveles de preocupación. Yo no sé por qué, porque yo te voy a decir una cosa. En principio, yo soy de los que estoy celebrando y aplaudiendo la decisión del presidente de plantear una reforma a la Constitución. Evidentemente, señores, que el presidente podrá estar pensando que cuando se someta la necesidad de la reforma y se indiquen los artículos de la reforma que se van a modificar, de la Constitución que se van a modificar, es muy posible o casi seguro que entre lo que piense el presidente o lo que proponga el presidente y lo que yo desee, pueda que haya una diferencia. Pero yo estoy de acuerdo, pero yo tengo mis condiciones. Yo pienso primero que la reforma, estoy de acuerdo con la propuesta de reforma constitucional del presidente, pero esa reforma tiene que democratizarse. Esa reforma tiene que hacerse como se hizo en el 2010, con la diferencia de que en el 2010 el proyecto de reforma se bajó a ser discutido por el pueblo, por todas las instituciones. Y eso fue una discusión, yo participé, porque en esa ocasión yo era de la Comisión Permanente del Partido de los Trabajadores Dominicanos y en mi condición de miembro de la Comisión Permanente, entonces me designaron para participar en la Comisión de Reforma, porque se hicieron muchísimas comisiones diferentes por área, y entonces yo fui a esa comisión, y como miembro de esa comisión me correspondió visitar varios pueblos con la comisión donde se estaba discutiendo la propuesta de reforma constitucional. Entonces, en esa ocasión se democratizó la participación, se escuchó a la gente del pueblo, con una diferencia. Más del 70% en el 2010 estuvo de acuerdo con una constituyente. Pero para ponerle un solo ejemplo, oiga bien, más del 70% aprobó la reforma mediante una constituyente. ¿Y qué pasó? Que no se escuchó ese clamor del pueblo, porque muchas de las cosas que el pueblo propuso se excluyeron del proyecto. Y entonces, esta es una magnífica oportunidad para que podamos hacer una discusión del proyecto de reforma, oiga bien, del proyecto de reforma, hacer una discusión con los diferentes sectores. Y entonces hay cosas que nosotros entendemos que deben incluirse en una reforma constitucional en la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros creemos que aquí hay que incluir en la Constitución lo que se llama el referéndum revocatorio. Porque aquí los ministros y los presidentes y todo el mundo llegan ahí y creen que pueden hacer todo lo que quieran y que no está todo bien, no hay manera de que se pueda juzgar, se puedan evaluar. Y entonces, eso nosotros creemos que es de interés nacional. Asimismo, nosotros entendemos que nosotros tenemos que incluir en nuestra Constitución la figura de la constituyente. Mire, este país,
todo el mundo sabe aquí lo que es el Congreso y los intereses que se mueven en ese Congreso. ¿Y a quién responde cada quien? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre una reforma a través de una asamblea revisora, que es el procedimiento que establece nuestra Constitución en el artículo 267 hasta el 272? Entonces, ¿qué es la asamblea revisora? La asamblea revisora se junta en la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, y entonces esa unión se llama asamblea revisora. En esa asamblea revisora solamente participan los diputados y los senadores. Y todos conocemos de los intereses que se mueven en ese Congreso, porque ahí hay gente que gastaron 50, 80, 100 millones para llegar a ser senador o para llegar a ser diputado. Y entonces, ¿quién lo puso? ¿Ellos lo pusieron? No. Ahí está la intervención de muchísimos grupos económicos, algunos de ellos con una trayectoria no muy clara, pero eso lo sabemos todos. Pero además, nosotros conocemos que como en este país la dinámica electoral está determinada por los cuartos que tú puedas tener, entonces, ¿quiénes llegan al Congreso? ¿Los que tienen mayor formación académica, profesional? No. Llega el que tiene más dinero. Y entonces, el día que nosotros estemos dispuestos a reformar la Constitución, a tener una Constitución que responda a los verdaderos intereses de la mayoría del pueblo dominicano, una Constitución que pueda servir de rumbo al crecimiento y desarrollo del país, una Constitución que pueda ser la garantía de la soberanía del Estado dominicano. Esas cosas, para eso se necesita que sea el fruto de una constituyente. ¿Por qué? Porque en la constituyente usted no tiene que gastar 100 millones. En cada pueblo, independientemente de que en muchas ocasiones se va a salir del caos y muchas cosas van a salir de la planificación o de lo que uno está pensando. Pero en muchos pueblos la gente va a votar por una gente por lo menos que sepa leer y que sepa interpretar la Constitución, porque imagínense, yo no quiero hablar mucho de eso ahí, pero aquí hay muchos diputados que no saben leer de corrido, como decía mi tía. Y entonces, esos son los que usted va a poner a hacer interpretaciones. Porque no es, mire, un texto, y específicamente un texto constitucional, no puede verse como que el artículo 64 de la Constitución dice tal cosa, que el 37 habla. No, es un armazón. Es como cuando tú vas a construir una casa, que tú haces el armazón. Pero ese armazón tiene que tener una relación, tiene que existir una relación entre lo que está de este lado, lo que está de este lado, el piso, los lados laterales, las puertas, las ventanas, las persianas y una serie de cosas. Es decir, es un conjunto. Tú vas armando, tú vas poniendo, pero tiene que haber una relación entre una cosa y la otra. Y entonces, eso es una constitución, que tiene que haber un vínculo, una relación entre lo que se planteó aquí para tal cosa con lo que pueda suceder aquí. Entonces, el presidente habló de la reforma constitucional y nosotros creemos que lo que hay que
pedir, y lo que la gente tiene que entender es que no podemos hacer una reforma como quieren hacer, por ejemplo, con el Código Penal, o con la ley de extinción de dominio, o con todas las cosas en este país, que se llevan a 3 oficinas, que responden a intereses generalmente de grupos económicos, nacionales o extranjeros, y entonces arreglan la cosa. Ah, no, mira, aquí vamos a poner esto, aquí vamos a poner lo otro, que se ve bonito, pero aquí abajo le vamos a poner tal cosa. La gente no lo va a entender, o la inmensa mayoría de la gente no se va a dar cuenta. Y entonces hacen lo que se llama un traje a su medida. Y lo que nosotros en este caso esperamos es que cuando el presidente someta al Congreso la ley que procura la reforma, lo hagan, pero que le den participación, que le den participación a la gente, que le den participación a los grupos económicos, que le den participación a los sindicatos, a lo que queda, a lo que suena ahí, a lo que sea, que haya participación del colegio médico, que haya participación de los abogados, de los ingenieros y agrimensores, de los contadores, porque además el presidente ha hablado de reformar, de modificar lo que tiene que ver con el Ministerio Público, las cámaras de cuentas, el sector eléctrico, el sector agua, la reforma a la policía, una reforma a la educación, y esa parte que tiene que ver con la reforma a la educación. Todos, pero eso que tiene que ver con la reforma a la educación, eso también entiendo que hay que hacer una gran discusión en el país. Porque aquí hemos venido hablando de reforma, de revolución educativa. Búsquense en el diccionario lo que quiere decir revolución. Búsquenlo para ver cuáles son los cambios que nosotros hemos hecho aquí en la conceptualización de la educación en la República Dominicana. ¿Qué es lo que hemos cambiado? Las tandas que eran hasta la 1, ponerla hasta las 4 de la tarde para que los muchachos den carrera en los patios y los maestros se pongan locos. Esa es la revolución educativa que nosotros hemos hecho en el país. Lamentablemente eso es. Pero le decía, la reforma policial, educación, salud, la Junta Central Electoral, lo laboral y lo que tiene que ver con las altas cortes. Este es un proceso interesante. Y ojalá, señores, ojalá, que no suceda lo que siempre sucede aquí. ¿Cuáles son las dos cosas que suceden? Bueno, que los gobiernos no quieren darle participación a la gente del pueblo. Pero la gente del pueblo, cuando le dan participación, se hace indiferente. Y no puede ser así. No puede ser así. Ojalá que la gente del gobierno decidan en cada una de esas propuestas de modificación, porque hay algunas cosas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público, eso es simplemente una modificación constitucional que no dependa, por ejemplo, que el presidente no sea el encargado de nombrar al Procurador General de la República y que haya que modificar entonces el Consejo Nacional de la Magistratura, porque el Procurador General de la República no necesariamente tiene que ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que el voto del presidente en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por qué tiene que valer por 2? Que sea un voto calificado. Es decir, hay muchas cosas que la discusión no tiene que ser tan amplia,
Pero hay otros temas que la discusión sí tiene que ser muy amplia. Eso que tiene que ver con la reforma a la policía, la reforma a la salud, que eso tiene que ver con la reforma de la ley 8701, y todo eso que tiene que ver con la AFP y la ARS, y los robos, las estafas que están haciendo esas instituciones al pueblo dominicano, ahí la gente tiene que participar, hay que escuchar a la gente, hay que permitirle a la gente que se exprese, que diga qué es lo que quiere y cómo lo quiere, y entonces hacer un consenso de las propuestas más atinadas. Pero hay que discutirlo. No se pueden sentar 3 gente allá y decir, no, esto es lo que va, y someterlo al Congreso y se aprobó y ya. Esto es lo que pasó. Entonces, así no puede ser. Hay un tema que yo quiero tocar, y hoy no voy a tener tiempo porque ya lo hice, los anuncios en principio. Voy a pedirle al máster que me ponga un video que yo tengo para que ustedes, yo quiero que la gente le ponga atención al contenido de este video y que luego le ponga atención a un pequeño comentario que voy a hacer al respecto. Máster, por favor, colócame el video y a la gente que lo vea con atención, sube el volumen. Esta es la principal diferencia entre Latinoamérica y los países del primer mundo. Te sorprenderás. Eran las 10 de la mañana de un frío día de invierno, cuando un turista latinoamericano entró a una estación del metro de Estocolmo, la capital de Suecia. El hombre se sorprendió al ver el orden con el que transitaban las personas, que eran muy respetuosas de las señales. Pero sin duda, lo que más llamó su atención fue que para entrar al tren, uno de los accesos giratorios daba el paso libre y gratuito. De inmediato se acercó a la encargada y preguntó: «Señorita, ¿por qué ese acceso está libre?». La mujer respondió: «Es simple. Ese torniquete está destinado para las personas que no tienen dinero para pagar su pasaje». El turista, aún más asombrado, replicó: «¿O sea, a los que tuvieron alguna urgencia?». «Así es», contestó la encargada. «Aquellos quienes olvidaron su billetera o no tienen efectivo». El turista incrédulo, acostumbrado al actuar de las personas en Latinoamérica, donde prevalece la ley del más vivo, no pudo evitar preguntar: ¿y qué pasa si la persona tuviese dinero pero simplemente no quisiese pagar? Ante esto, la encargada lo miró desconcertada y con una sonrisa divertida respondió: «Pero no tendría por qué hacerlo. ¿Cuál sería el motivo?». El turista se quedó en silencio largos minutos y tras pensar y darse cuenta que no tenía una respuesta, se quedó en silencio, pagó su boleto y siguió su camino. Y aunque parezca increíble, tras él había muchos otros pasajeros que también compraron un boleto, dejando el torniquete de pase libre completamente vacío. Este accionar del que fue testigo lo llevó a reflexionar acerca de cómo se comporta la sociedad en Latinoamérica. Sin duda, una de las claves para tener un país tan desarrollado son los valores que tienen los ciudadanos, siendo el más importante el de la honestidad. Cuando un pueblo es honesto, se libera, y al transformar ese valor en algo natural, está en un estado de desarrollo superior. Es por eso que los países más desarrollados son aquellos que invierten más en educación y se preocupan en formar ciudadanos de bien. El mundo cambia cuando tú lo haces. Modifica pequeñas conductas. Haz lo correcto. Todo depende de ti. Moraleja. Esta historia nos muestra que la base para que una sociedad funcione es la honestidad. Una sociedad formada en valores tendrá los mejores ciudadanos
que le ayudarán a prosperar. Hemos olvidado el verdadero valor de las cosas. Hoy en día, la palabra no tiene validez. Le damos más importancia a los bienes materiales y nos partimos el lomo trabajando para tener más y más dinero, cuando en realidad lo único que nos debe preocupar es aumentar la riqueza de nuestro espíritu. En este mundo tan corroído por el poder, la honestidad y la honradez pasaron a segundo plano. Hay 3 cosas en la vida que no se pueden perder: la esperanza, la paciencia y la honestidad. No necesitas dinero para ser una buena persona. Ser puntual, ser ético, tener buena actitud, ser apasionado por lo que haces y tener buena energía cuesta 0 pesos. Con muy poco se puede cambiar el mundo. Comparte esta historia si te gustó y recuerda: ningún legado es tan rico como la honestidad. Miren, eso es revolución educativa. Cuando el producto suyo modifique su comportamiento, cuando los valores sobre lo que descansa el comportamiento de una sociedad sean modificados, entonces usted puede hablar de revolución educativa. La revolución educativa no se puede pensar, tú no puedes entender, tú no puedes concebirla como que la revolución educativa está limitada a que los muchachos entren a 1 hora y que salgan 2 o 3 horas más tarde que como salían anteriormente, o que los muchachos le den merienda en las escuelas. Yo te voy a decir una cosa. Yo pienso que el hecho de que, por ejemplo, haya merienda en las escuelas, el hecho de que se haya tandas extendidas, eso es un paso de avance, siempre y cuando haya un cambio, porque revolución es eso, revolución es cambio. Haya un cambio en el contenido del currículo, pero además donde los maestros y los padres de familia y los propios estudiantes estén en contacto con esas modificaciones, con esos cambios. Cuando la educación nuestra descanse sobre valores de solidaridad, de honestidad, de respeto, de disciplina, entonces nosotros podemos hablar de revolución educativa. Pero fíjese, por ejemplo, usted va a una escuela en Japón y no debiera hablarle de Japón, que está tan lejos. Debiera hablar de allí, de Costa Rica, o de aquí, que lo que nosotros estamos hablando aquí, si hablo alto, se oye ahí en Cuba. Aquí mismo. Pero voy a seguir con Japón. En Japón, los niños van a las escuelas. Y ustedes saben que en las escuelas los niños no tienen quien les sirva la merienda, sino que ellos se sirven su merienda. Pero ustedes saben que en Japón los niños no les recogen los platos donde ellos comen, sino que ellos los recogen ellos. Pero ustedes saben que en Japón los niños en el plato que comen no tienen un personal para que friegue, lave esos platos. No.
cada niño se encarga de lavar su plato y de ponerlo en un lugar. ¿Por qué? Porque en esos pueblos, en esos países, tienen una visión de lo que es la educación, pero no solamente de lo que es la educación, sino del impacto de la educación en el comportamiento de los seres humanos. Y en esos países se tiene un prototipo, se tiene una concepción de lo que debe ser un ciudadano y del comportamiento que ellos necesitan, que debe tener el ciudadano para que beneficie a la sociedad. Y entonces trabajan en función de eso. Pero hay una planificación, hay un plan, hay un proyecto de nación, hay un proyecto que te dice cuál es la sociedad que queremos, cuál es el ciudadano al que aspiramos. Y entonces se planifica y se trabaja en función de eso. Y eso es exactamente revolución educativa. Desgraciadamente, aquí nosotros seguimos hablando de cosas ilusorias, y yo no sé si son, yo pienso que ni siquiera ilusorias, porque aquí lo que hay es muchas confusiones en gente que entiende, que sabe mucho y que te coge los medios y te maneja los medios y te convencen de cosas. Y aquí hay mucha gente que está convencido de que aquí ha habido una revolución en la educación, y todavía aquí lo de menos es que ni siquiera moral y cívica se le da a los estudiantes, ni siquiera historia. Los estudiantes nuestros ni siquiera se les enseña nuestra historia. Eso es así. Y entonces queremos que nuestros ciudadanos, que nuestros muchachos tengan un comportamiento, yo no sé sacado de dónde, pero esa es nuestra realidad. Y yo insisto otra vez con el problema de la realidad. Esa es nuestra realidad. Y todavía seguimos insistiendo en que la revolución educativa. Señores, quiero aprovechar para saludar en Estados Unidos a Onaney, a Baniana, a Tito, a Juan Carlos y a un paquete de gente que allá a través de la plataforma tecnológica ven este programa. Pero aquí en Moca quiero saludar a doña Josefina y a don Antonio. No se ponga celoso, don Antonio, pero principalmente a doña Josefina, una de las mujeres que cocinan más bueno aquí. Cocina buenísimo, y por eso un saludo al cuadrado para doña Antonia, la mamá de Scarlett, y la nieta, la abuela de mis sobrinos. Señores, se nos acabó el tiempo. Le decimos hasta mañana, y no se vayan, que sigue Entre Jerez.